Mi exnovia me acusó de infidelidad y de ser el padre de su hija, exigiendo que le diera dinero y negándose a la prueba de paternidad. Esta historia comienza hace unos 15 años, cuando estaba terminando un trabajo por contrato al otro lado del estado. Mi novia de 3 años, Melissa, había estado actuando de forma extraña incluso antes de que me fuera. Había estado fuera durante unas semanas, no mucho tiempo, en realidad, pero el tiempo suficiente para sentir que necesitaba algo de espacio para pensar en las cosas. Nuestra relación iba cuesta abajo rápidamente, y prácticamente había decidido romper con ella tan pronto como regresara. Pensé que sería más fácil en persona, ¿sabes? El día después de que regresé, ella ya estaba explotando mi teléfono, diciendo que tenía grandes noticias y que necesitábamos hablar, así que me dirigí hacia allá, sabiendo que algo pasaba. Melissa estaba actuando demasiado emocionada, como demasiado alegre, e inmediatamente tuve la sensación de que algo andaba mal. Entonces lo soltó: estaba embarazada. No voy a mentir, eso me golpeó como una tonelada de ladrillos. Simplemente la miré fijamente, y todo se sintió irreal por un segundo. Pero aquí está la trampa. Después de que asimilé la noticia, le pregunté cuánto tiempo tenía, esperando tal vez un par de semanas como máximo, pero luego dice, de 4 a 7 semanas. Inmediatamente, hice los cálculos en mi cabeza. Había estado fuera durante 5, tal vez 6 semanas, dependiendo de cómo cuentes los días. No importaba cómo lo viera. Esos números no coincidían. Sin embargo, mantuve la calma y le pregunté si estaba segura del tiempo. Pensé que tal vez se retractaría un poco, como si simplemente se hubiera equivocado o algo así, pero no. Ella estaba sentada allí, asintiendo con la cabeza, absolutamente segura. Le dije: Melissa, he estado fuera durante casi 6 semanas, eso no cuadra. Ella se puso a la defensiva de inmediato, como si la hubiera acusado de algo enorme. ¿Estás dudando de mí?, respondió, diciendo: este es nuestro bebé. En ese momento, me di cuenta de que estaba decidida a hacerme aceptar esto, sin preguntas, sin objeciones, nada, pero no había forma de que simplemente me dejara llevar y lo aceptara, así que, tan tranquilamente como pude, le dije que si quería que me involucrara, necesitaríamos 2 cosas. Primero, una prueba de paternidad para asegurarme de que el bebé era mío. Segundo, si la prueba mostraba que yo era el padre, entonces recurriríamos a abogados para determinar la manutención y la custodia. No estaba tratando de ser un imbécil, pero no iba a dejar que me metiera en algo si ni siquiera era mi hijo. Bueno, eso la hizo enojar. Pasó de estar a la defensiva a estar completamente furiosa. Gritaba que la estaba insultando, que no confiaba en ella y repetía cosas como: no puedo creer que me pidas que haga algo así. Según ella, solo pedir una prueba de paternidad era básicamente llamarla mentirosa en su cara, pero ya había terminado de seguirle el juego. Así que le dije que si no estaba dispuesta a hacerse la prueba, entonces habíamos terminado. Y aquí está la parte extraña: ella no aceptaría la ruptura. Como si hubiera dicho directamente: no acepto eso, como si pudiera simplemente negarse a que la dejaran. Ni siquiera sé cómo funciona eso, pero estaba decidida a ignorar todo lo que acababa de decir y continuó como si todavía estuviéramos juntos. Cuando finalmente salí de su casa, esperé que tal vez se calmara y se diera cuenta de que hablaba en serio sobre la ruptura, pero ese fue solo el comienzo de una larga pesadilla. El siguiente par de semanas fue como una mala película. Melissa comenzó a difundir la historia de que yo era un irresponsable que la había abandonado mientras estaba embarazada. Se lo contó a todos nuestros amigos, a nuestros antiguos compañeros de trabajo, incluso a personas con las que apenas hablaba. De repente, recibía llamadas de amigos en común que decían cosas como: deberías dar un paso al frente, está embarazada y te necesita. Cada vez que intentaba explicar mi versión, era como hablar con una pared. Melissa los había convencido de que era esta pobre chica abandonada que había sido dejada a su suerte. Algunos de mis amigos incluso se ofrecieron a ayudarla económicamente, y sabía que algunas personas le estaban dando dinero. Era como si me hubiera convertido en una especie de villano, y nadie quería escuchar mi versión de las cosas. Publicaba en las redes sociales todas estas actualizaciones personales tristes y del pobre de mí, dando pistas sobre lo difícil que era la vida, y la gente se lo tragaba. Traté de comunicarme con la gente para explicar mi versión, pero parecía inútil. Incluso mi familia se vio involucrada, y terminé teniendo que hablar con un abogado solo para cubrirme. Me ofrecía ayudarla un poco financieramente, solo para evitar que las cosas se complicaran aún más si, por casualidad, el niño realmente era mío. Pero mi abogado me advirtió que no le diera nada, o podría tomarse como que admitía que era el padre. Básicamente, si le enviaba un centavo, podría perjudicarme en el futuro. Parecía una situación sin salida. Mientras tanto, Melissa no tenía escasez de personas dispuestas a escucharla. Había un tipo, Tony, que no dejaba de molestarme para que hiciera lo correcto y la apoyara.
tenía la idea de que ayudarla no me perjudicaría legalmente. Finalmente le dije, mira, si te sientes tan convencido, ¿por qué no la apoyas tú? Se echó atrás después de eso. Pero me dejó un mal sabor de boca que las personas que creía que eran amigos estuvieran más dispuestas a creerle a ella que a mí. La peor parte fueron los encuentros aleatorios. Estaba en el supermercado o salía con amigos, y la gente me miraba como si supieran todo sobre mi situación y estuvieran esperando para juzgar. No importaba lo que dijera, no cambiaba nada, simplemente la veían como esta pobre embarazada que había sido engañada, y yo era el tipo que había huido. Intentaba explicarlo, diciendo que no había pruebas de que yo fuera el padre. Pero eso solo hacía que la gente me mirara como si estuviera en negación, y luego, justo en medio de todo esto, Melissa comenzó a enviarme fotos, simplemente fotos aleatorias y preparadas de ella y el bebé. Ponía estos subtítulos como, Lucy quiere saber dónde está papá, y claramente estaban destinados a hacerme sentir culpable. Simplemente las borré y traté de ignorarlo, esperando que se rindiera, pero estaba empezando a darme cuenta de que esto no iba a ser tan simple. Honestamente, mirando hacia atrás, puedo ver lo ingenuo que fui. Pensé que si simplemente la ignoraba, eventualmente seguiría adelante, pero Melissa no iba a dejarme ir tan fácilmente. Cada vez que me daba la vuelta, ella estaba allí, contándole a más gente, difundiendo su historia e intentando que volviera. Sin embargo, eso fue solo el comienzo. Poco sabía yo que las cosas estaban a punto de volverse mucho más complicadas, así que, después de todo ese lío de intentar cortar las cosas, Melissa simplemente no se detenía. Es como si se hubiera propuesto como misión personal mantenerme enredado en su red, y cada 2 meses, encontraba una nueva forma de arrastrarme de vuelta. Comenzó poco a poco, solo unos pocos mensajes de texto aquí y allá. Me enviaba actualizaciones aleatorias como, Lucy está muy bien. Hoy sonrió por primera vez, lo ignoraba. Luego, una semana más tarde, recibía otro, sé que Lucy te extraña, o es una pena que te estés perdiendo estos momentos especiales. Traté de decirme a mí mismo que eventualmente se aburriría, pero no. Melissa encontraría estas formas de recordarme que existía, que tenía este bebé que estaba convencida de que era mío, y que me lo estaba perdiendo. Luego comenzó a intensificar las cosas, salía con amigos y ella simplemente aparecía de la nada con él. Bebé, actuando como si todavía estuviéramos juntos o algo así, se acercaba, sosteniendo a Lucy, sonriendo como si no estuviera fuera de lugar en absoluto. Oh, hola, decía, como si fuera casual, pensé que querrías ver a tu hija. Ahora imagina las miradas que recibía de las personas que ya habían escuchado su versión de las cosas. Mis amigos simplemente me miraban como si yo fuera un imbécil que abandonaba a una niña, y Melissa actuaba como si estuviera herida, como si no pudiera entender por qué estaba siendo tan frío. Simplemente me iba o decía algo breve para callarla, pero se estaba volviendo agotador. La mujer no tenía vergüenza y estaba absolutamente decidida a hacerme sentir culpable. Después del primer par de veces, tuve suficiente y volví a mi abogado. Le conté que aparecía en todas partes, enviando mensajes, diciéndole a todos que Lucy era mía. Sugirió que intentara obtener una orden de restricción, aunque era una posibilidad remota, así que la solicitamos y, finalmente, obtuve una orden de restricción temporal contra ella. El problema era que en mi estado, incluso una orden de restricción permanente solo dura 2 años a menos que haya un delito violento involucrado, lo que obviamente no era el caso, pero pensé, bien, al menos tendré un par de años de paz, excepto que no. 2 años pasaron volando, y el día que expiró la orden, Melissa volvió a las andadas, enviando mensajes, apareciendo, tratando de llamar mi atención. Tuve que volver a la corte y renovarla. Esto se convirtió en algo cada 2 años, como un reloj, y cada vez, volvía en el momento en que caducaba, alegando que Lucy extrañaba a su papá o que estaba luchando como madre soltera y necesitaba ayuda. Incluso hubo veces en que se presentó en mi casa con Lucy, tratando de entrar. Hablaba sin parar sobre cómo no es saludable para Lucy no conocer a su padre, y luego se enojaba si me negaba a dejarla entrar. A veces tenía que acompañarla a la salida, con los vecinos mirando, y prácticamente podía sentir los chismes propagándose. Todo lo que quería era algo de distancia de este lío, pero cada vez que pensaba que las cosas se estaban calmando, encontraba la manera de volver. Sin embargo, uno de los peores momentos fue durante un evento de trabajo. Estaba en una cena de trabajo, hablando con colegas, cuando Melissa apareció con Lucy, actuando como si fuera una reunión familiar. Mi jefe estaba allí. Personas con las que trabajaba, todos mirándome como si tuviera esta vida secreta que había estado ocultando. Me llevó aparte y comenzó a decir que Lucy merecía conocer a su padre. Le dije directamente, delante de mi jefe, hazte una prueba de paternidad, Melissa, y luego hablaremos.
pero ella simplemente abrió las compuertas, montando una escena y prácticamente rogándome que le diera una oportunidad a Lucy. Después de eso, tuve que pasar semanas aclarando las cosas con mi jefe, explicando que no era el padre en secreto, y sí, estaba lidiando con algunas locuras. Fue vergonzoso, por decirlo menos, e hizo que las cosas en el trabajo fueran incómodas por un tiempo. Finalmente, mi abogado sugirió que volviéramos a solicitar una orden de restricción más permanente, aunque la orden judicial solo podía durar 2 años cada vez. Dijo que si podíamos probar este patrón, podría ser más difícil para ella eludirlo, así que volvimos a pasar por todo el proceso, exponiendo cada incidente, cada mensaje, cada vez que se había presentado sin avisar. El juez lo aprobó, pero por supuesto, sabía que sería lo mismo. 2 años de tranquilidad, si tenía suerte, pero pasarían 2 años, y en el momento en que la orden caducara, volvería a recibir los mensajes. Melissa simplemente no podía evitarlo, y no era solo a mí a quien molestaba. Escuchaba de amigos en común o antiguos compañeros de trabajo que todavía hablaba del papá de Lucy abandonándola. Era implacable. Un amigo incluso me llamó y me dijo: «Oye, hombre, tal vez deberías hacer lo que ella quiere. Quiero decir, no lo sabes, tal vez Lucy realmente sea tuya». Era como si a nadie le importara lo que yo tenía que decir, como si la historia de sollozos de Melissa fuera la única versión que importaba. En un momento, simplemente dejé de intentar explicarme. Pensé que la gente iba a creer lo que quisiera creer, y yo no podía controlar eso, pero era agotador lidiar con todos los juicios, las suposiciones. La gente tratándome como si fuera un irresponsable al que no le importaba su hija, y Melissa sabía exactamente cómo presionar mis botones. Cada 2 meses, enviaba una foto de Lucy, siempre una posada, con una leyenda triste como: «Lucy extraña a su papá». Ni siquiera respondía, simplemente las borraba y seguía adelante. Pero ella sabía lo que estaba haciendo. Dejaba caer esas fotos, esperaba unas semanas y luego aparecía en algún lugar donde sabía que estaría, como si estuviera probando cuánto tardaría en quebrarme. Después de un tiempo, sentí que estaba menos interesada en el apoyo real y más en arrastrarme de vuelta a su vida. Es como si le divirtiera tenerme atrapado en este ciclo sin fin con ella. No importaba lo que dijera, no importaba cuántas órdenes de restricción obtuviera, Melissa seguía regresando, tratando de hacerme participar en este pequeño juego suyo. En un momento, incluso consideré mudarme. Pensé que tal vez si estaba más lejos, finalmente se rendiría, pero luego me di cuenta de que eso no resolvería nada, y no debería tener que huir de mi propia vida, así que me quedé, aguanté las miradas, los mensajes, el drama, con la esperanza de que algún día se aburriera y siguiera adelante. Pero Melissa no se aburría, solo estaba hincando sus garras más profundamente, encontrando nuevas formas de asegurarse de que no me olvidara de ella ni de Lucy, y cada vez que pensaba que había terminado, cada vez que pensaba que tal vez finalmente me libraría de ella, volvía a aparecer con una nueva historia, una nueva demanda y siempre la misma afirmación: Lucy merecía conocer a su papá. Mirando hacia atrás, debería haber sabido que esto nunca iba a terminar fácilmente. Después de años de visita sorpresa de Melissa y demandas constantes, estaba acostumbrado a que apareciera de la nada. Pero no tenía idea de que las cosas estaban a punto de volverse aún más extrañas. Así que, un día, estoy hablando con un viejo amigo, Ben. No nos habíamos puesto al día en un tiempo, así que estábamos charlando, y de alguna manera sale el nombre de Melissa. Ben es una de las pocas personas que siempre creyó mi versión de la historia, así que mencioné cómo había estado volviendo a mi vida cada vez que expiraba esa orden de restricción, todavía insistiendo con la frase «Lucy es tu hija» sin aceptar nunca una prueba de paternidad. De repente, Ben dice: «Hombre, no lo creerías, pero creo que intentó lo mismo con un chico que conozco. Salió con ella un tiempo, y ella le dijo que él también podría ser el padre». Al principio me quedé atónito, pensé que estaba bromeando, pero Ben hablaba en serio. Empieza a explicar cómo su amigo, Dave, salió brevemente con Melissa, y cuando él terminó las cosas, ella apareció unas semanas después diciendo que estaba embarazada e insinuando que él podría ser el padre. Estoy sentado allí tratando de asimilar esto. Todos estos años, pensé que yo era el único al que Melissa apuntaba, pero ahora estoy empezando a preguntarme si también ha estado haciendo esto con otros chicos, usando a Lucy para sacarle dinero a cualquiera que pudiera. La idea parecía tan ridícula, y sin embargo, tan posible, así que le pregunté a Ben si podía presentarme a Dave. Ben está totalmente de acuerdo, así que lo llama, le explica la situación, y en 1 hora, estoy hablando con este chico que ha tenido casi la misma experiencia. Dave me dice que Melissa había jugado la carta de «estoy embarazada» y exigió una prueba de paternidad de inmediato, que, por supuesto, ella rechazó. A diferencia de mí,
Él se mantuvo firme de inmediato y la cortó antes de que las cosas se complicaran. En este punto, mi cabeza da vueltas, me pregunto a cuántos chicos les ha hecho esto. Dave tiene tanta curiosidad como yo, así que empezamos a investigar. Contactando a personas que sabíamos que habían estado conectadas con ella, amigos en común, antiguos compañeros de trabajo, cualquiera que pudiera saber más. Cuanto más investigamos, más historias descubrimos, y resulta que Melissa ha estado ocupada. Terminamos descubriendo a 2 chicos más que pasaron por situaciones similares. Uno de ellos, un tipo llamado Steve, incluso la había estado ayudando económicamente durante un tiempo, pensando que estaba haciendo lo correcto. Ella lo había convencido de que si realmente le importaba, le daría algo de dinero para ayudar con Lucy. Me dijo que nunca pedía mucho, solo un par de cientos de dólares aquí y allá, que él le había dado algunas veces para evitar sentirse como un imbécil, pero cada vez que le pedía una prueba de paternidad, se ponía a la defensiva, diciendo que era insultante y que no podía creer que la cuestionara. Ahora estoy sentado allí con Ben, Dave y Steve, completamente estupefacto. Durante años había pensado que la obsesión de Melissa conmigo era simplemente por ser vengativa, pero resulta que estaba ejecutando este esquema con toda una lista de chicos, usando a Lucy como una forma de sacar provecho de cualquiera que mordiera el anzuelo. ¿La parte más loca? Todos estos chicos simplemente habían seguido adelante, como si lo hubieran descartado como una mala experiencia aleatoria. Ninguno de ellos realmente se había opuesto ni había investigado más a fondo lo que estaba haciendo, probablemente porque era lo suficientemente inteligente como para mantener las cosas discretas. Pidiendo pequeñas cantidades y haciendo que pareciera que ella era la víctima, interpretó su papel tan bien que nadie pensó en comparar notas, y así es exactamente como se salió con la suya durante tanto tiempo. En este punto, sentí que estaba en medio de un misterio extraño que recién ahora salía a la luz. Empezamos a reconstruir una línea de tiempo, tratando de averiguar cuándo había estado con cada uno de nosotros y cuando había empezado a usar a Lucy como un peón. Era como un rompecabezas retorcido, en el que cada uno de nosotros tenía una pieza que solo tenía sentido cuando la juntábamos toda. Decidí que era hora de llevar esto a mi abogado y ver qué podíamos hacer al respecto. No podía dejar que siguiera haciéndonos esto a mí ni a ninguno de los otros chicos, así que todos acordamos ir juntos, como grupo. Mi abogado se quedó boquiabierto cuando le expliqué toda la situación. No había visto nada igual antes, pero dijo que si todos trabajábamos juntos, podríamos construir un caso sólido contra ella y finalmente obtener un cierre para todo este asunto. Después de que presentamos la demanda, se ordenó a Melissa que compareciera ante el tribunal, y ahí fue cuando las cosas se pusieron aún más desordenadas. Intentó negarlo todo, actuando como si fuéramos un grupo de ex amargados tratando de confabularnos contra ella, pero con tantos de nosotros contándola misma historia, no tuvo ninguna posibilidad. Mi abogado señaló cómo se había negado a una prueba de paternidad de cada uno de nosotros, cómo había aceptado dinero de Steve con falsos pretextos y cómo su historia cambiaba según con quien estuviera hablando. Comenzó a desmoronarse bastante rápido bajo la presión. El juez finalmente le ordenó que se hiciera una prueba de paternidad para Lucy, y se podía ver que la cara de Melissa palidecía. Por primera vez, estaba perdiendo el control de su pequeño juego, y lo sabía. Trató de discutir con el juez, diciendo que la prueba era innecesaria e insultante, pero el juez no lo toleró. Todos nos hicimos las pruebas, y en este punto, finalmente estaba empezando a sentir que tal vez esta pesadilla estaba llegando a su fin. El juez fijó una fecha para los resultados. Y recuerdo que salí de la sala del tribunal ese día con una extraña mezcla de alivio e ira. Estaba enojado, claro, pero había una extraña sensación de satisfacción al saber que tal vez esto era todo, el final de las interminables demandas y los intentos de culpa de Melissa. Lo que me sorprendió, sin embargo, fue lo cerca que estuvo de salirse con la suya. Si no fuera por esa conversación aleatoria con Ben, ninguno de nosotros habría sabido nunca que había otros chicos pasando por exactamente lo mismo. Podría haber seguido haciendo esto durante quién sabe cuánto tiempo, arrastrando a otros hombres a su caos, sacándoles dinero con esta falsa historia del papá de Lucy. Es como si hubiera perfeccionado esta rutina, sabiendo exactamente cómo presionar los botones de la gente sin llegar demasiado lejos. Lo peor fue que no pude evitar pensar en Lucy. Aquí estaba esta niña siendo utilizada como una herramienta por su propia madre, sin tener idea de quién era su verdadero padre, o si alguna vez había estado cerca. Fue triste, honestamente, y me di cuenta de que si Melissa era capaz de hacernos esto a nosotros, ¿qué más le estaría haciendo a esa niña? Pero ese no era mi problema. Todo lo que quería era que Melissa me dejara en paz a mí y a todos los demás, que terminara su juego para siempre, y finalmente, sentí que eso realmente podría suceder. Finalmente llegó el día de enfrentarnos a Melissa en la corte, y déjenme decirles que se sintió surrealista. Después de años de sus juegos,
sus intentos de culpa y sus mentiras. Aquí estábamos, todos alineados en la misma habitación, los otros chicos y yo habíamos pasado meses preparándonos, comparando notas, trabajando con nuestros abogados, pero mientras estaba sentado allí, esperando a que comenzara la audiencia, me di cuenta de lo salvaje que era realmente toda esta situación. Un grupo de nosotros, prácticamente extraños, unidos por la interminable estafa de una mujer, era como una mala película, solo que la estábamos viviendo. Cuando Melissa entró, estaba toda sonrisas, tratando de actuar como si se tratara de un gran malentendido, incluso saludó con la mano a uno de los chicos a los que había estado acosando, como si estuviera entrando en una cafetería para ponerse al día con amigos. Increíble. Pero así es Melissa, siempre actuando para su público, siempre actuando como si ella fuera la víctima que no entiende por qué todos se confabulan contra ella. Entonces comienza la audiencia, e inmediatamente intenta tergiversar las cosas, haciéndose parecer como si fuera solo una madre soltera con dificultades que solo intentaba llegar a fin de mes. Habla sobre cómo solo quería lo mejor para su hija, hablando como si fuera una especie de mártir. Estoy sentado allí, rechinando los dientes mientras cuenta esta historia de sollozos, pero el juez no se la cree. Se podía ver el escepticismo en toda su cara. Mi abogado expuso todo, comenzando con mi historia. Explicó cómo Melissa inicialmente había afirmado que yo era el padre, cómo se había negado a una prueba de paternidad desde el principio y cómo había usado la frase «Lucy necesita a su papá» para hacerme sentir culpable y que la contactara una y otra vez. Mencionó cada mensaje, cada aparición no deseada, cada vez que me arrastró a su lío, solo para desaparecer cada vez que le pedía pruebas. Fue brutal escucharlo todo expuesto así, años de mi vida resumidos en esta línea de tiempo triste y retorcida. Luego pasó a los demás. Dave, Steve y el resto de los chicos se turnaron para contar sus versiones de la misma historia. Cada uno tuvo casi la misma experiencia. Melissa aparecía. Decía que estaba embarazada, insistía en que eran el padre y se negaba a cualquier tipo de prueba de paternidad mientras los presionaba para que la apoyaran. Era como ver un disco rayado, las mismas mentiras, las mismas manipulaciones, solo que con diferentes nombres y rostros. El abogado de Melissa intentó defenderla, diciendo que no podíamos probar que había hecho algo malo. Afirmó que simplemente la habían malinterpretado y que estábamos exagerando las cosas. Pero cuando el juez revisó todas nuestras declaraciones y vio lo similares que eran, incluso a él le costó mantener la cara seria. Estaba claro que el abogado de Melissa se estaba aferrando a un clavo ardiendo, tratando de convertir este lío en algo inocente, pero con tantos de nosotros allí de pie, todos contando la misma historia, no tenían ninguna posibilidad. Entonces el juez se dirigió a Melissa, y había terminado de ser amable, le preguntó directamente por qué se había negado a cada prueba de paternidad, porque seguía insistiendo en que Lucy era hija de cada uno de nosotros cuando no quería probarlo. La cara de Melissa se puso roja y comenzó a tartamudear, diciendo que sentía que era insultante y que la palabra de una madre debería ser suficiente. Trató de agregar algo de culpa, hablando de lo difícil que es para las madres solteras y cómo solo estaba tratando de proteger a Lucy. El juez la miró por un largo momento y luego dijo: «Señorita Clark, varios hombres le han pedido varias veces que proporcione pruebas de paternidad, y usted se ha negado en cada ocasión. Tengo que cuestionar la sinceridad de sus afirmaciones, por primera vez». Melissa pareció conmocionada, abrió la boca como si fuera a discutir, pero no salió nada. Finalmente, murmuró algo sobre cómo no creía que fuera necesario. Fue entonces cuando mi abogado volvió a hablar. Señaló cómo había aceptado dinero de Steve durante años sabiendo perfectamente que él podría no ser el padre. Explicó cómo había manipulado a la gente, cómo había alejado a Lucy de cualquier conexión real con su verdadera familia, solo para mantener la farsa. Se podía ver a Melissa encogiéndose con cada palabra. Su sonrisa segura había desaparecido, reemplazada por una mirada de atrapada, como si finalmente hubiera entendido que la habían pillado. Entonces el juez ordenó una prueba de paternidad allí mismo. Melissa intentó discutir de nuevo, diciendo que todavía era insultante y humillante seguir adelante con eso. Incluso se dirigió al juez con lágrimas en los ojos, diciendo: «Simplemente no entiendo por qué me están haciendo esto». Pero el juez había terminado con ella. Le dijo que la prueba no era solo para nuestra tranquilidad, sino para la de Lucy, para que finalmente pudiera saber quién era su padre realmente. Melissa se quedó en silencio después de eso, y se podía ver que sabía que había perdido. Recuerdo estar sentado allí mirándola y sintiendo esta mezcla de alivio y asco. Se esforzó tanto por hacernos quedar como los malos, trató de convertir sus mentiras en una historia de lástima, pero ahora, sin ningún lugar donde esconderse, era solo una persona atrapada en su propia red de mentiras. Mientras todos nos preparábamos para irnos, Melissa miró alrededor de la habitación, evitando el contacto visual con cada uno de nosotros. No dijo una palabra, ni siquiera intentó explicarse,
creo que sabía que en ese momento, ya nadie se lo creía, por primera vez en años, se sintió como si tal vez, solo tal vez, finalmente estuviéramos viendo el final de todo esto. Salir del juzgado ese día fue como salir de una densa niebla. Durante tanto tiempo, había estado envuelto en su drama, constantemente mirando por encima del hombro, preguntándome cuándo aparecería con una nueva afirmación o historia, pero ahora había terminado, todos habíamos terminado, finalmente estábamos obteniendo nuestras respuestas, y por una vez, Melissa no tenía el control de la narrativa. Salí con los otros chicos y todos nos miramos, con esta extraña mezcla de alivio y agotamiento en nuestros rostros. No creo que ninguno de nosotros supiera realmente qué decir, no quedaba mucho que decir, honestamente, todos habíamos pasado por un infierno, y finalmente estábamos a punto de obtener la verdad que merecíamos. Era como si todos hubiéramos sido unidos por esta loca experiencia, y ahora, al irnos, se sentía como si cada uno de nosotros finalmente se estuviera alejando de ella para siempre. Todo lo que quedaba ahora era la prueba de paternidad, y finalmente lo sabríamos. No más conjeturas, no más mentiras, no más culpa, solo la verdad, simple y llanamente, y honestamente, eso era todo lo que habíamos querido. Después de todos los años, todo el drama, todas las acusaciones salvajes y apariciones sorpresa, los resultados de la prueba de paternidad finalmente llegaron. Lo admito, esperar esa respuesta final no fue fácil. Aunque había estado seguro todo el tiempo de que Lucy no era mía, todavía había una pequeña pizca de duda que me carcomía, es decir, ¿y si Melissa hubiera tenido razón todo este tiempo? Pero en el fondo, estaba bastante seguro de que me habían engañado. El día que llegaron los resultados, estaba en el trabajo, mi abogado llamó, diciéndome que tenía los resultados en la mano y que era una respuesta clara, sin, tal vez, ni probabilidades. Mi corazón latía con fuerza cuando salí al pasillo y mis compañeros de trabajo probablemente pensaron que estaba perdiendo la cabeza, caminando por el edificio de esa manera, así que finalmente le pregunté directamente, ¿soy el padre o no? Y así como así, confirmó lo que había sabido todo el tiempo. Yo no era el padre de Lucy. Ni siquiera puedo describir el alivio que me invadió. Se sintió como si me hubieran quitado un gran peso de encima, como si hubiera estado cargando con un ancla invisible durante años. Finalmente pude alejarme de toda la locura, sabiendo que había hecho todo lo posible para aclarar las cosas, es decir, claro, también había ira allí, ira hacia Melissa por todos los años que desperdicié, por arrastrar mi nombre por el barro, por hacerme saltar por todos los aros que pudo encontrar solo para evitar la verdad, pero sobre todo, me sentí terminado. Después de colgar el teléfono con mi abogado, envié un mensaje de texto rápido a los otros chicos, haciéndoles saber que los resultados habían llegado y que todos estábamos libres. Muy pronto, todos estábamos en esta llamada grupal, celebrando de la manera más extraña posible. No hubo muchos vítores ni choques de manos, fue más como un entendimiento mutuo y silencioso de que habíamos sobrevivido a algo realmente desordenado y finalmente podíamos seguir adelante. Todos tuvieron la misma reacción, alivio mezclado con incredulidad. Era como si hubiéramos estado en una batalla y hubiéramos salido del otro lado, pero no había terminado para Melissa, aparentemente, tan pronto como recibió la noticia. Perdió por completo el control, se presentó en mi casa al día siguiente, gritando en mi jardín delantero como si acabara de ser traicionada por todo el mundo. Estaba gritando todo tipo de tonterías, diciendo que yo era un cobarde, que había puesto a Lucy en mi contra, que había arruinado su vida. Todo el vecindario podía oírla, y ni siquiera intenté intervenir. Simplemente me paré en la ventana y la vi montar una escena, sabiendo que no le quedaba nada que usar contra mí. Finalmente, llegó la policía y se la llevó. Había violado la orden de restricción de nuevo, así que esta vez la arrestaron. Una parte de mí sintió lástima por Lucy. Había crecido con esta madre que estaba tan obsesionada con mantener su historia que nunca le había permitido saber la verdad. No podía imaginar lo que eso le hizo, ser criada en ese tipo de ambiente. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. La bisabuela de Lucy, Rose, se puso en contacto conmigo a través de mi abogado, envió una disculpa, diciendo que no tenía idea de que Melissa les había estado mintiendo a tantas personas, que realmente lamentaba todos los problemas que Melissa había causado. Aparentemente, Rose había sido quien había mantenido a Melissa económicamente durante la mayor parte de la vida de Lucy, pensando que solo estaba ayudando a su nieta con dificultades. Ahora que sabía la verdad, había cortado todo el apoyo, y Lucy ahora vivía con ella a tiempo completo. No sabía mucho sobre Rose, pero sabía que esto era probablemente lo mejor que le podía haber pasado a Lucy. Junto con la disculpa, Rose se ofreció a dejarme leer una carta de Lucy, que estaba comprensiblemente confundida y conmocionada. La carta comenzaba con: para el hombre que pensé que era mi papá, eso solo fue un puñetazo en el estómago.
continuó explicando cómo su mamá siempre le había dicho que su papá la amaría si alguna vez la conociera, pero que yo estaba demasiado ocupado para preocuparme por ella. Lucy escribió sobre cómo toda su vida había sido esta historia, esta idea de que yo era su papá y no la quería. Dijo que solía preguntarle a Melissa por qué no la visitaba, por qué no aparecía, y cada vez, Melissa le decía que yo no quería ser una familia. Cuanto más leía, más sentía una extraña mezcla de culpa e ira. No tenía idea de que Lucy estaba lidiando con todo esto. Era solo una niña, atrapada en medio de una mentira que no pidió. Deseé que hubiera alguna manera de arreglar las cosas para ella, pero al final del día, ese no era mi lugar. En la carta, Lucy se disculpó por cómo habían resultado las cosas, e incluso dijo que esperaba que la perdonara. Eso me impactó mucho. Aquí estaba esta niña, disculpándose conmigo por una situación que no era su culpa en absoluto. Estaba claro que le habían mentido toda su vida, y me sentí terrible por haberla arrastrado a través de esto, pero tampoco podía intervenir. Este era el desastre de Melissa para limpiar, y esperé que Rose le consiguiera a Lucy la ayuda que necesitaba para procesar todo. Las consecuencias fueron bastante intensas, especialmente para Melissa. Con su propia familia volviéndose contra ella y Rose cortándole los fondos, no creo que le quede mucho apoyo. Una parte de mí siente lástima por ella, pero sobre todo, estoy contento de que no pueda seguir metiendo a la gente en sus juegos retorcidos. Finalmente se enfrenta a las consecuencias de años de mentiras, y espero que lo piense 2 veces antes de intentar manipular a alguien más. En cuanto a mí, honestamente puedo decir que estoy en paz con eso. Todo esto fue una pesadilla, claro, pero al menos ahora sé la verdad. Puedo seguir adelante sin dudar de mí mismo, sin preguntarme si tal vez, solo tal vez, me había equivocado todos esos años, y por primera vez en más de una década. Siento que finalmente estoy libre de todo eso. Toda la experiencia me enseñó mucho sobre las personas, sobre la confianza y sobre hasta dónde llegará alguien para proteger su propia historia. Y sí, me dejó algunas cicatrices, pero también me dio un extraño tipo de cierre. Sé que no soy el padre de Lucy. Y por mucho que sienta por ella, sé que hice todo lo posible para manejar esto de la manera correcta. Supongo que a veces eso es lo mejor que se puede esperar. ¿Y ahora? Terminé con Melissa. Terminé con las batallas judiciales, terminé con el drama, estoy siguiendo adelante y nunca miro hacia atrás. Actualizaciones de ella. Muy bien, amigos, así que pensé que finalmente terminaría con toda esta historia, pero a veces, la vida tiene una última vuelta de tuerca bajo la manga. Después de todas las batallas judiciales, la prueba de paternidad y el lío con Melissa, pensé que era el final, pero entonces, hace aproximadamente un mes, recibí un mensaje inesperado de la propia Lucy. Quería hablar, pero esta vez no se trataba de mí ni de los años de mentiras que su mamá nos había hecho pasar a todos. Me dijo que había estado pensando mucho, y ahora que sabía la verdad, quería intentar encontrar a su verdadero padre. Curiosamente, esperaba que yo pudiera ayudarla. Al principio, no estaba seguro de qué decir. Una parte de mí pensó que podría abrir más drama, especialmente porque Melissa tenía una forma de aparecer cuando menos lo esperaba, pero Lucy era diferente, era sincera, y podía decir que solo quería respuestas, así que, después de un ir y venir, acepté. Pensé que si podía ayudarla a evitar pasar por el mismo lío por el que yo había pasado, valdría la pena. La búsqueda comenzó poco a poco. Lucy tenía algunas cosas de las viejas pertenencias de su mamá, algunas fotos, algunas cartas viejas, cosas que pensó que podrían darnos algunas pistas. Revisamos todo juntos, comparando líneas de tiempo y personas con las que Melissa había salido en la época en que estaba embarazada. Honestamente, se sintió surrealista. Aquí estaba yo, ayudándola a descubrir la vida que su mamá le había ocultado, y mientras tanto, también estaba aprendiendo más sobre ella. Había una foto en particular que nos llamó la atención. Era de Melissa con un chico del que nunca la habíamos oído hablar, una Polaroid desteñida, con un chico joven y sonriente de pie junto a ella, sin fecha, sin nombre en la parte de atrás, solo ellos dos en una playa aleatoria. Pero algo en la foto nos pareció significativo a los dos. Lucy recordó que su mamá había mencionado a un novio que había tenido justo antes de conocerme, alguien de quien su mamá nunca había vuelto a hablar después de que se separaron. No teníamos mucho para continuar, pero era un comienzo. Con un poco de trabajo de detective en internet, finalmente lo localizamos. Su nombre era Alex y encontramos su perfil en una vieja página de redes sociales que apenas actualizaba. Lucy respiró hondo y le envió un mensaje. Podía ver que estaba emocionada y aterrorizada. Este era el tipo que realmente podría ser su padre, la persona con la que se había estado preguntando toda su vida. La espera fue angustiosa. Y podía ver a Lucy tratando de controlar sus esperanzas. Un par de días después, Alex respondió. Estaba sorprendido, por decirlo menos.
pero accedió a reunirse y escuchar a Lucy. Ella me preguntó si podía acompañarla como apoyo, lo que, de nuevo, no esperaba. Yo no era su padre, y realmente no sabía dónde encajaba en todo esto, pero pude ver que se sentía más cómoda conmigo allí, así que fui. Cuando conocimos a Alex, era un poco mayor, obviamente, pero tenía un comportamiento amistoso y abierto que inmediatamente tranquilizó a Lucy. La escuchó mientras ella le explicaba todo, cómo había crecido, las mentiras que le habían contado, el caso judicial reciente. Se notaba que estaba sorprendido, especialmente al escuchar sobre los años de manipulación de Melissa, pero había algo en su rostro que me decía que estaba listo para recuperar el tiempo perdido si resultaba que Lucy era su hija. Después de esa reunión inicial, Alex accedió a una prueba de ADN. Y déjenme decirles que esperar esos resultados fue otro nivel de tensión. Lucy trató de mantenerse ocupada, pero cada vez que hablábamos, podía ver esa mirada ansiosa en sus ojos, como si se estuviera preparando para otra decepción. Finalmente, llegaron los resultados. Alex era su padre. Nunca olvidaré la mirada en el rostro de Lucy cuando se enteró. Era una mezcla de alivio, felicidad e incredulidad, todo en uno. Tenía las respuestas que había estado buscando, y por primera vez, realmente tenía un sentido de familia que no venía con condiciones. Alex parecía tan abrumado como ella, pero la tomó de la mano y le dijo que estaba allí para ella, listo para recuperar los años que se habían perdido. Desde entonces, Lucy ha ido conociendo a Alex lenta pero seguramente. Me dijo que él ha estado haciendo todo lo posible para que se sienta bienvenida en su vida, e incluso han comenzado a planear pasar algún tiempo juntos para ponerse al día. No voy a mentir. Se siente extraño estar fuera de esto, sabiendo que la ayudé a encontrar a su verdadero padre, pero sin ser realmente parte de su vida, pero verla encontrarla paz y finalmente seguir adelante, eso vale la pena. En cuanto a Melissa, se enteró de la prueba, y por lo que he oído, no lo está llevando bien. Ha estado haciendo todo tipo de afirmaciones de que la prueba fue manipulada o que Lucy ha sido lavada el cerebro por Alex y por mí. Pero en este punto, nadie la escucha. Incluso su propia familia finalmente la está rechazando. Es como si todos finalmente se hubieran dado cuenta de cuán profundas son sus mentiras, y han terminado de tolerarlo. ¿Y yo? Honestamente, estoy en paz con eso. Pensé que todo esto terminaría conmigo simplemente alejándome, pero se siente mejor sabiendo que Lucy obtuvo lo que necesitaba. Ayudarla a encontrar a su padre fue lo correcto, y aunque nuestros caminos podrían no cruzarse mucho más, sé que va a estar bien. Está con su verdadera familia ahora, y está libre de todas las mentiras que la agobiaron durante tanto tiempo.